Bienvenidos a Neurosis Podcast, donde no hay nada fuera del texto. Comenzamos. Yo vivo, no hay con quién conseguir plancha, y es que de verdad yo no tenía un vecino para ir a pedir una plancha, pero fue una forma muy grosera en la que se me llamó la atención, y desde aquel tiempo ya me quedó a mí el decir, ¿por qué por qué hay maestros así? ¿Por qué hay personas así? ¿Por qué tratan a los alumnos así? No conocen la necesidad del alumno, no conocen el contexto del alumno. Y ahora que ya estoy en el doctorado, ya que hice mi licenciatura, que concluí con la maestría, pues yo sé que no soy perfecta, pero trato en la práctica docente no cometer ese tipo de llamar indiscreciones, de llegar a lastimar al alumno con comentarios de ese tipo, porque no sé qué situaciones pueda estar viviendo y sé que pues en la práctica docente nosotros podemos hacer esa gran diferencia entre que el alumno quiera ir a la escuela y que no le den ganas de ir, o de que el alumno esté a punto de dejar de tirar la toalla, pero que por esos maestros que les echan porras, que los estimulan, que los motivan, que decidan quedarse, que se esfuercen, que perseveren. Entonces, el doctorado me ha venido a abrir otra perspectiva donde mis intereses siguen creciendo, entonces, pues esto ya no puede parar. Sabemos que estar en la docencia es una preparación continua y todo va cambiando, y así como la educación también va necesitando que atendamos otros aspectos, nos tenemos que preparar en esa área y lo que va surgiendo, y así sucesivamente, porque yo no me imagino cómo van a estar los pequeñitos que ahorita están en etapa de preescolar, cómo van a llegar a bachillerato. Va a haber otras formas de enseñar, va a haber otras formas de aprender también, y tenemos que aprenderlas y tenemos que implementarlas y nos tenemos que ir renovando todo el tiempo. Y el doctorado, pues lo único que ha ocasionado es que tenga más interés y que tenga ganas de estudiar ahora otras cosas. Que no sé si el tiempo me alcance, pero yo pretendo seguir estudiando. Y eso es bonito, estudiar es lo más divertido desde mi perspectiva, ¿no? También, ahorita que mencionas todas esas experiencias, esa experiencia en específico, ¿cómo lo dirías tú? ¿Cómo? Digo, porque a veces decimos otra manera, pero distamos de tantas maneras, o sea, cada quien tiene su forma, pero ¿tú cómo lo dirías? Si viera una alumna con mi falda arrugada. Con su falda arrugada sí, pongamos el ejemplo de la falda arrugada, yo creo que ahorita ya ni me llamaría la atención eso, ¿no? Pero, ¿qué hubieras dicho tú? ¿Qué te hubiera gustado que te dijera? Bueno, a mí me hubiera gustado que me hubiera preguntado a mí sola y también que creyera en mi palabra. Sin embargo, me sentí muy ofendida porque no fue así. Para esta persona que me atendió, yo quedé como si fuera una persona que estaba mintiendo, como si fuera una floja, una irresponsable, cuando en mi casa pues tuvimos muchas carencias, pero no de educación, porque pues ahí había mano dura, donde no nos preguntaban si queríamos, teníamos que hacer las cosas, el cumplir. Fue una familia, digamos, donde eran muy cuadrados, ¿no? De que tienes que, si te dicen que tienes que llevar el uniforme, era impensable no llevarlo. ¿Sí? Entonces yo no tenía otra opción más que llevar mi falda arrugada. Ahorita, como han cambiado los tiempos, tal vez ni me percataría que uno de mis estudiantes llega con la falda así arrugada. Y si ya se le notara mucho, le preguntaría a ella sola, ¿qué pasó? En todo Sí, caso, claro, en todo ¿verdad? En caso. todo caso. Pero ¿Piensas? creo que son minucias, creo que hay cosas más importantes. Para mí es más importante cómo se siente mi alumno a que porque su falda está, pues digamos, así que no esté tan presentable, porque a final de cuentas faldas vienen, pero y el individuo, que la educación debe estar centrada en el estudiante, no en lo que porta el estudiante, que también es importante, no hay que desmerecer en ese aspecto, pero sí considero que es en primer lugar el cómo se siente, porque cuando yo salí de ese lugar, yo llegué a mi casa llorando, de por sí soy demasiado sensible, muchas cosas todavía me llegan al corazón, entonces, pues más sabiéndome, porque me sentí humillada realmente, esa es la palabra, humillada. Y a partir de esas experiencias, supongo que te has ido moldeando en carácter
Y en estos últimos años, ¿cuál dirías que han sido tus neurosis o tus catarsis que has tenido más importantes, esos enojos, furias o encuentros, ya sea con una persona, contigo misma? ¿Qué tipo de neurosis has tenido, catarsis? Bueno, pues han sido más que nada con el sistema, porque tal vez me lo tomé muy en serio, no sé si me tomé muy en serio el papel del docente, no sé si tomé muy en serio las aportaciones que hicieron los pedagogos cuando hablaban acerca del perfil del docente, del rol del docente, la importancia del docente, la importancia de la educación desde nuestros estudiantes, porque veo una discordancia tan grande entre lo que es y lo que debería de ser. Y eso es lo que ha traído mis demonios a flote, ¿no? En donde digo, pero ¿por qué no podemos cambiar esto? O sea, ¿por qué me hablan de una calidad educativa cuando estamos muy lejos de tenerla? Pero son tantísimos los factores que se involucran en ese aspecto que digo, ¿cómo se puede arreglar? ¿Cómo podemos parar esto? Un ejemplo, si estoy impartiendo clases en universidad con un grupo de universitarios que se preparan para ser docentes, sí, docentes. Entonces, si ya están en sexto, en séptimo cuatrimestre y que escriban con terribles faltas de ortografía, a mí me hacen entrar en shock. O que no lean, que no, yo no puedo concebir a alguien que se va a dedicar a la docencia y que tenga esa expresión así tan fresca de decir, es que a mí no me gusta leer, es que a mí leer no se me da. Bueno, entonces pues dedícate, no sé, a poner uñas o a hacer pasteles, algo que no sea tan perjudicial, que lo puedas reparar de una manera sin causar tanto daño. Pero ¿por qué docencia? ¿Por qué no elegiste otra cosa? Y es donde yo digo, bueno, ¿y acaso solamente yo trabajo con ellos? No, tengo compañeros. Entonces, ¿Te ¿qué están refieres haciendo? voy a hacer paréntesis, ¿te Ajá. refieres a un daño en el área de, bueno, supongo que en ambas, pero en el área del docente impartiendo clases o En lo también profesional, en lo profesional. en lo profesional? Sí, o O sea, sea, sí, en la escritura misma, porque yo, sabrás y coincidiremos, ¿no? Que la escritura, la palabra juega un papel súper importante en todo, pero así como es. que no logran los estudiantes, personas en general, profesionistas no profesionales, diría un profesor, Sí, como que no logran saber, entender, comprender, ya casi la taxonomía de Bloom, ¿no? sí. Comprender Aplicar, evaluar. aplicar, aplicar, evaluar, la importancia del uso de la palabra, del concepto, ¿no? Así es. Sí, cuando digo el daño que se va a hacer, me refiero a que si voy a formarme como futuro docente, me debe quedar muy claro que es algo que debo dominar y es algo en lo que debe de haber pasión, vocación, entrega. No es, a mí no se me da la lectura, ¿verdad? Empieza a buscarle para que se te dé, porque vas a ser el ejemplo, vas a ser el que va a instruir a los otros. Entonces, si yo escribo mal, voy a enseñar a escribir mal. Si yo no leo, entonces, ¿qué ejemplo también le voy a dar a mi estudiante? En la medida que leemos, también nos cultivamos en otros aspectos. Podemos ejemplificar mucho más fácil en una clase, tenemos un léxico abundante, un sinnúmero de sinónimos y no tenemos que estar con el con repeticiones a cada rato. De todas maneras, no nos escapamos de las muletillas, pero una persona que se prepara para ser docente y no le da la importancia y la seriedad a estos aspectos de la lectura, de la escritura, del compromiso que tiene el docente, pues va a dañar a futuras generaciones. En cambio, si yo me dedico a poner uñas, si estoy estudiando para poner uñas y me llego a equivocar, con toda la pena, si le veo chueca la uña a mi cliente, pues le voy a pedir la disculpa, la quito, la retiro y lo vuelvo a hacer con más cuidado y tal vez ya ni le cobre de la pena, pero no estoy dañando a la sociedad, no estoy causando daños como los que causamos los docentes cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando se tiene que hacer. Creo que es Entonces, un claro ejemplo de la diferencia entre producto y conocimiento, ¿no? O sea, sí, de sin producto querer. como conocimiento y producto como materia de insumo, ¿no?
Sí, como que se cortó un poquito, ¿no? Sí, sí, todo bien, todo bien. Digo Bien. que nos dio la diferencia entre producto de conocimiento y producto Sí, de insumo, de así es, consumir, ¿no? Y así es. sí, es cierto, al final el docente, el arquitecto, el abogado, el médico, digo, tal vez en mayor o menor situaciones y circunstancias, generan productos de conocimiento y productos de insumo también de consumo diferentes, ¿no? Sin duda creo que el papel del docente es más complejo de lo que creemos. Y pensando en ello, ya voy a hacer algunas últimas dos preguntas. Yo creo que sería bien interesante hablar contigo en sesiones posteriores. Eh, Gracias, muchas gracias. Contexto Podcast inició precisamente con audios de lectura de artículos, precisamente pensando en que no leen los alumnos, ¿no? ¿A ti te llegabas a preguntar o te llegó a pasar de ver a tus compañeras más jóvenes, compañeros, diríamos hoy en día ya, o alumnos que son jóvenes y sin embargo no están totalmente dedicados a Es, estudiar su carrera? ok, sí, mira, mis compañeras de licenciatura, por ejemplo, pues que digamos el hábito de la lectura así, así no lo tenían. De hecho, a mí eso me afectó mucho en cuanto a lo académico, porque desde ahí me fui dando cuenta de que el que ellas no hicieran lo que les tocaba cuando lo tenían que hacer, atrasaba las clases. Nos dejaban leer, por ejemplo, un artículo y mañana lo comentamos. Pues no había tal lectura y si lo leían no se comprendía. Y si lo leían, pues a veces no podían comunicar lo que habían leído. O sea, sé que ahí se ponía de manifiesto cuáles son las ventajas que tiene ser lector, cuáles son esas habilidades que da tener el hábito de la lectura. Entonces, pues, en tanto que ellas no hacían, pues entonces no podíamos avanzar. Y eso me obligó a mí a, pues, a ser prácticamente autodidacta, ir buscando, 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 e ir viendo contenidos antes de que nos tocaran, porque ya sabía que con algunos me iba a quedar así, pues, no satisfecha al 100%. Ahora, la importancia que yo le encuentro a esto que estoy haciendo en este momento como docente es que afortunadamente estoy con alumnos que van a ser maestros, que van a ser docentes. Y yo, y no importa la materia que se me asigne con ellos, yo siempre les leo y siempre les pido libro. Siempre, siempre, siempre. Ya saben que si ven mi nombre en la lista de docentes, ya saben que tienen que leer, que van a leer. Pero no es como una obligación, sino que invitarlos a leer, pero que lean lo que a ellos les satisfaga, que les llene, que les deje ese sabor, que ellos elijan el libro que van a leer. Y ocasionalmente me hago espacios y también me gusta leerles, pero leerles con una entrega que los voy llevando de tal modo que le empiezan a tomar sabor a la lectura y que dicen, maestra, ya terminé este libro, ¿qué pasa si leo otro? No, pues ¿qué pasa? Pues usted léalo si gusta, yo no tengo ningún problema con ello. Y siempre los estoy estimulando y trato de hacer cambios, de hacer adecuaciones, de tomárselos, de darles un punto, no porque tenga que darles un punto para que lean, sino que el ver los cambios, afortunadamente ahorita en la universidad en la que estoy impartiendo en ciencias de la educación, pues la mayoría de mis grupos han estado trabajando el hábito de la lectura y están dándose cuenta de la importancia que tiene y para mí eso es magnífico. Yo me siento muy afortunada de estar en ese lugar y sobre todo que se me dé la oportunidad y que se respete lo que es la libertad de cátedra, de que no importa, esa no es su materia, no, no es mi materia, pero es mi obligación. Si usted no lee, lo vamos a enseñar también a que lea. Y no se trata de leer nada más así, hay que respetar los signos, hay que traducir en sonido esos signos para hacer interesante la lectura. Y pues yo no me voy a cansar nunca de eso, de invitarlos. Y a raíz de eso también han nacido algunas, han sido producto de investigaciones que he hecho respecto a los hábitos lectores, porque veo pues el peso tan grande que tiene la preparación de cualquier persona que se encuentre estudiando, pero pues de un docente, ¿qué puedo decir? Eso es como respirar, no puede faltarle. Excelente, yo creo que ahí hay mucho que comentar y decir y seguramente surgirán diversas perspectivas docentes, unas un poco más liberales, entre comillas, otras un poco más
ortodoxas. Para terminar nuestra sesión del día de hoy, ¿podrías decirme 3 o una palabra que podrían definirte como persona? Santo, estuvo muy difícil eso. No lo había pensado, pero creo que resulta algo complicado. Pudieran ser 3 tal vez, porque una se me hace muy difícil, pero una de ellas sería perseverancia. Bien. Perseverancia, lealtad y amor. Sí, es que eso te define como docente. Qué bonito y qué bien. Gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que esto no va a terminar aquí, hay mucho que hablar, se nos pasaron muy rápido estos minutos, y la verdad es un gusto que hayas aceptado. Sé que ahorita estamos un poco en periodo vacacional y es más fácil encontrarlos, pero así como veo que das tus clases, yo creo que todo el tiempo tienes ocupación, todo el tiempo estás en actividades y pues qué bien escucharte y qué bueno que nos compartes estas experiencias. Bueno, pues puedo decir que te agradezco mucho la oportunidad. No sé si esto sirva de algo como experiencia de vida y que puede estimular a alguien a que sepan pues que nunca es tarde para que uno logre sus objetivos o alcance sus sueños, como quiera que lo desee verlo, ya sea lograr objetivos o alcanzar un sueño, pero que sepa que eso también implica un compromiso y que no es gratis, que implica mucho trabajo, pero pues eso depende también de si quiero llegar o no quiero llegar. Y también pues comentar que es muy importante la lectura y que a través de ella pues se pueden descubrir pues los mundos que uno quiera, las vidas que uno quiera. Se viven tantas experiencias con la lectura, enriquece tanto y pues que amo la docencia, espero que haya cambios en un futuro no muy lejano, digamos en un futuro inmediato porque urge. Y pues nada más me queda decir que los invito a quienes estén en el área de la docencia, pues a no bajar la guardia y a hacer lo que nos toca desde nuestra propia trinchera y estar en una preparación continua, porque esto así es. La docencia es eso, vocación y entrega. En la próxima sesión conoceremos, yo creo, a Lorena, escritora, y será también un gusto revisar un poco de tus intereses de literatura y también recomendaciones, ¿no? Pues muchas gracias. Claro. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Entonces, gracias y gracias. Adiós, buenas tardes. Recuerda que puedes seguirnos en diversas redes sociales y gracias por escuchar.